El viento silbaba en ráfagas como invisibles hojas de afeitar colándose por las grietas de la fría pared de ladrillo. Mateo se encogió más en el rincón oscuro de la estación de trenes abandonada, sus delgados brazos abrazando con fuerza una manta de lana deshilachada en varios puntos, como aferrándose al último vestigio de calor. Frente a él, una pequeña fogata agonizaba. Solo quedaban unas pocas brasas rojas parpadeando sobre la pira de astillas, a medio quemar apenas suficientes para emitir una luz débil y vacilante. Mateo se frotó las rodillas tratando de aliviar el entumecimiento, y luego volvió a abrazar sus piernas contra su cuerpo, su aliento formando tenues nubes blancas que se desvanecían rápidamente en el aire helado. Afuera el viento azotaba con fuerza las farolas haciendo que la luz amarilla y pálida parpadeara como si estuviera a punto de apagarse. Una espesa capa de nieve cubría todo, convirtiendo la ciudad en una tierra yerma y blanca. Mateo se acurrucó aún más contra la fría pared, sus orejas tensas captando el sonido caótico de la tormenta. Luego, en medio del aullido del viento, otro sonido se filtró pequeño, débil, casi ahogado por la ventisca. Era una voz humana, un grito de auxilio. Intermitente como al borde del agotamiento, lleno de pánico, Mateo levantó la cabeza. Sus ojos se fijaron en el espacio blanco y desolado del exterior. Un latido pesado resonó en su pecho. Contuvo la respiración escuchando de nuevo. Y esta vez estaba seguro. Alguien estaba ahí afuera atrapado en la tormenta. Mateo se pegó aún más a la fría pared de piedra, sopesando sus opciones. Una tormenta tan fuerte no era una broma. Salir solo en ese momento sin ningún punto de apoyo era como arrojarse a la muerte. Pero luego pensó en el grito que acababa de escuchar. Si esa persona no recibía ayuda, moriría. Se inclinó tomando el borde de la manta y subiéndola hasta su cuello, como un hábito cada vez que tomaba una decisión difícil. Mateo miró rápidamente la pequeña fogata frente a él. Si se iba, se apagaría. No tendría calor al que volver. Pero sabía mejor que nadie que la vida humana era más importante que un montón de cenizas. Con un movimiento decidido, Mateo tomó un trozo corto de madera y golpeó la parte que aún ardía, apagando el fuego para evitar que se propagara en su ausencia. Cada movimiento fue cuidadoso porque había aprendido que en la calle cualquier pequeño descuido se pagaba con dolor. Hecho. Esto se levantó, ajustándose la delgada bufanda alrededor de su cuello. Sus viejos zapatos gastados chirriaron levemente bajo sus pies. Mateo salió del rincón oscuro del túnel encogiéndose al recibir la primera ráfaga de aire frío que le golpeó la cara. El frío cortaba su piel como pequeñas cuchillas. Entrecerró los ojos, levantó una mano para protegerse la cara y caminó lentamente hacia el sonido que había oído. Cada paso era pesado. La gruesa capa de nieve le llegaba hasta las pantorrillas, frenándolo como si quisiera retenerlo. El viento soplaba por cada callejón, lanzando pequeños copos de nieve a sus ojos, obligándolo a bajar la cabeza, pero Mateo no se detuvo. En su mente solo quedaba un pensamiento. Alguien estaba esperando. Alguien necesitaba ayuda. Avanzó lentamente, sus orejas tensas captando el más mínimo sonido, tratando de distinguir el grito de auxilio del aullido del viento. Sus palmas estaban heladas, las mangas desgarradas, pegajosas por la nieve. Cada respiración se hizo más pesada, pero Mateo siguió adelante. Sus delgados zapatos empapados de agua fría hicieron que cada dedo de sus pies se congelara, pero apretó los dientes diciéndose a sí mismo que debía continuar. En un espacio vacío, Mateo se detuvo, levantó la cabeza mirando a su alrededor. No había nadie a la vista, solo las farolas parpadeaban con la brisa y las extensiones de nieve blanca eran inmensas. Luego, como un débil susurro, otro sonido llegó más cerca. Mateo giró la cabeza hacia la dirección del sonido, atravesando la gruesa capa de nieve. Sus pequeños pies vacilaron ligeramente, pero no se detuvieron. Un débil punto de luz apareció en la distancia, la luz reflejada por algo metálico. Respiró hondo, y luego se inclinó hacia allí, acelerando el paso. Mateo arrastró sus pesados pasos por la nieve, que ya le llegaba casi a las rodillas. Se agachó, tratando de reducir la resistencia del viento que azotaba sin cesar su pequeño cuerpo. Sus manos estaban entumecidas, ya no sentía los dedos. Sus labios agrietados sangraban, pero Mateo no se dio cuenta,
Todos sus pensamientos en ese momento giraban en torno al débil grito de ayuda que había escuchado antes. Cada bocanada de aire que Mateo inhalaba era como una cuchilla cortándole la garganta, un dolor punzante que lo hacía estremecerse. Cada paso era pesado como llevar piedras. La nieve cubría el camino haciéndole perder la orientación fácilmente. Giró la cabeza para mirar hacia atrás, ya no podía distinguir el camino anterior. Todo era blanco borroso como una manta gigante que cubría toda la ciudad. En el momento en que pareció que iba a derrumbarse, una débil luz brilló en medio de la noche blanca. Mateo entrecerró los ojos tratando de determinar la dirección. Esa luz era inestable. Parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse, pero era suficiente para que viera un atisbo de esperanza en medio de la desesperación. Sin dudarlo, Mateo se inclinó hacia adelante. Apretó los dientes y se lanzó hacia la luz. Sus delgadas piernas chapotearon en la nieve cada paso arrastrando un peso terrible. A medida que se acercaba la imagen, se fue haciendo más clara. Un SUV plateado enterrado hasta la mitad en la nieve yacía ladeado en una calle desierta. Los faros aún brillaban débilmente, la luz difundiéndose a través de la niebla helada que cubría el parabrisas. Mateo se lanzó hacia el coche. Su respiración era un jadeo pesado y entrecortado. Levantó la mano y golpeó con fuerza la ventanilla. «¿Hay alguien ahí dentro?», gritó Mateo, su voz desgarrada por el feroz aullido del viento. No hubo respuesta. En el interior solo una silueta borrosa con la cabeza apoyada en el volante. Mateo comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Pegó su cara al cristal tratando de ver mejor. La persona no se movía. La nieve había cubierto el techo del coche con una gruesa capa, lo que demostraba que el vehículo llevaba atascado allí más tiempo de lo que Mateo había pensado. Mateo miró a su alrededor, buscando algo que pudiera ayudarlo a romper la ventana. Su mano tocó una piedra dura escondida bajo la nieve al borde de la carretera. Sin dudarlo, se agachó y la recogió. Mateo retrocedió un paso apretando la fría piedra en su mano. Miró la ventana una vez más, luego respiró hondo y con todas sus fuerzas la lanzó con fuerza. Un sonido metálico y agudo resonó en la oscuridad de la noche. Los fragmentos de vidrio roto salieron volando cayendo suavemente sobre la nieve. Mateo inmediatamente metió la mano buscando el pestillo para abrir la puerta. Su mano sangraba por los fragmentos de vidrio, pero no dudó. Después de unos segundos torpes, logró tirar de la manija interior. La pesada puerta se abrió gimiendo levemente bajo el peso de la nieve helada. El aire helado se precipitó en el compartimento del coche. Mateo avanzó apoyando cuidadosamente a la mujer inconsciente, cuya cabeza estaba ladeada hacia un lado. Su vientre estaba abultado. Una mujer embarazada en los últimos meses. Mateo se detuvo un instante, sus manos suspendidas en el aire. Luego, como si una fuerza lo impulsara, deslizó sus manos bajo los brazos de ella, esforzándose por sacar a la mujer del asiento del conductor. Su cuerpo estaba flácido sin la menor resistencia. Su débil aliento rozó el cuello de Mateo, recordándole que la vida en ella se extinguía a cada segundo. Sin pensarlo más, Mateo se quitó rápidamente la manta de lana que llevaba alrededor del cuerpo y envolvió con ella a la mujer, tratando de protegerla del viento frío. Él mismo temblaba violentamente, su delgada chaqueta no era suficiente para protegerlo del viento afilado, como una cuchilla que le arañaba la piel. Pero no se detuvo. Mateo miró a su alrededor, evaluando rápidamente la situación. No podían quedarse allí mucho tiempo. El viento se hacía más fuerte a cada instante. El hielo los mataría a ambos si no encontraban refugio inmediatamente. La mirada de Mateo se detuvo en un trineo casero hecho con 2 trozos de madera unidos, tirado a un lado de la carretera. Era lo que usaba para transportar objetos pequeños, cuando recogía basura para sobrevivir. Mateo avanzó lentamente, arrastrando el trineo hacia él. Con cuidado levantó a la mujer y la colocó sobre la fría superficie de madera congelada. Con todas las fuerzas que le quedaban, tomó la vieja y desgarrada manta y la puso sobre ella, sujetando bien las esquinas para evitar que entrara el viento. Hecho esto, Mateo se dejó caer, apartando con la mano la nieve que cubría el pavimento, para crear un pequeño camino para el trineo. El viento aulló de nuevo más fuerte que antes.
Él agarró la cuerda atada a la parte delantera del trineo, se encorvó y comenzó a tirar. Sus pequeñas manos estaban blancas por el frío, pero Mateo apretó la cuerda esforzándose contra el viento que azotaba todo su cuerpo. Se inclinó hacia adelante concentrando todo su peso. El trineo avanzó lentamente sobre la superficie resbaladiza. Las ruedas chirriaron bajo el peso, pero Mateo no se detuvo. Apretó los dientes y siguió adelante. Cada paso era una batalla contra la tormenta, una promesa de no rendirse. Mateo sabía muy bien que en medio de esa noche oscura, solo un momento de detención significaría el final. El viento rugía en sus oídos desgarrando cualquier otro sonido. La nieve le golpeaba la cara picando como agujas. Solo bajó la cabeza y siguió tirando, sin una sola queja, sin un paso atrás. En su rostro infantil, sus labios amoratados se apretaron en una fina línea. Sus ojos brillaban con una luz intensa. La fe de que aunque esta vida lo hubiera golpeado una y otra vez esa noche, Mateo no dejaría morir a esa mujer. Mateo se encorvó apretando la cuerda en su mano, arrastrando el trineo lentamente en medio de la aullante ventisca. Cada paso parecía hundirlo más profundamente en el frío. Sus pequeñas manos temblaban sus pies, se hundían en la nieve blanda dejando un profundo hueco cada vez que los sacaba. Su aliento se convertía en espesas nubes blancas que se desvanecían al instante al tocar el aire helado. Pero Mateo no se detuvo. Miró directamente hacia adelante, donde la tenue luz amarilla de la última farola que aún funcionaba parpadeaba en la distancia, el camino que conducía al viejo túnel del metro, la base temporal que él llamaba hogar. «Solo necesito llegar allí», se dijo Mateo a sí mismo, su susurro disolviéndose en el viento. El viento sopló con más fuerza volteando su delgada chaqueta. Sus manos apretando la cuerda sangraban, pero Mateo apretó los dientes y aguantó. La mujer detrás seguía inmóvil, su cabello desordenado. La vieja manta que la cubría temblaba violentamente con el viento. Finalmente, después de un tramo que pareció interminable, Mateo logró arrastrarse hasta el pequeño callejón familiar, la luz parpadeante de la farola sobre su cabeza. El trineo traqueteó por los escalones que conducían al túnel. Mateo se encorvó tratando de mantener el equilibrio para que el trineo no se volcara. Al tocar el frío suelo de cemento del túnel, casi se derrumbó exhausto. Sin permitirse caer, Mateo bajó lentamente a la mujer del trineo. Colocó unos periódicos viejos, los que había recogido de un cubo de basura hacía unos días en la esquina del túnel cerca de las cenizas de la fogata. Mateo la acostó suavemente allí. Sus manos temblaban al ajustar la delgada bufanda de lana alrededor de su cuerpo, tratando de protegerla del frío que se filtraba del suelo. A la tenue luz, Mateo vio claramente el rostro de la mujer blanco como la cera, sus labios morados, sus ojos cerrados con fuerza. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que si no hacía algo, ahora ella no sobreviviría. Mateo se volvió hacia las cenizas de la fogata cercana, donde solo unas pocas brasas rojas seguían ardiendo débilmente. Recogió una pata vieja de una mesa de madera, lo que quedaba después de buscar objetos desechados en un almacén cercano. Sus manos temblaban al romper el trozo de madera por la mitad, creando más combustible. Con sus manos enrojecidas e hinchadas, Mateo arregló cuidadosamente los trozos de madera, sacando de su bolsillo unos trozos secos de papel que había guardado. Se agachó soplando suavemente, tratando de avivar las pocas brasas que quedaban. Su aliento sopló, nubes blancas se elevaron en oleadas. Una débil chispa brilló. Mateo apretó los labios soplando con firmeza y suavidad, cada aliento cuidadoso, cada movimiento precavido. La llama parpadeó. Luego se encendió en una pequeña llama del tamaño de un puño. La luz naranja y amarilla parpadeó en las sucias paredes del túnel del metro, disipando parte de la fría oscuridad. Mateo rápidamente buscó más astillas de madera, trozos de tela vieja y desgarrada, y los echó al fuego cuidando cada trozo, como si protegiera una vida preciosa. El aire en el túnel se calentó gradualmente, aunque solo un poco, pero eso era la diferencia entre la vida y la muerte. Mateo volvió junto a la mujer. Sus labios estaban menos morados, pero aún no mostraba signos de despertar. Se inclinó y pegó su oído a su pecho. Su corazón aún latía débilmente, pero aún latía. Mateo suspiró aliviado y la sacudió suavemente por el hombro. «Señora»,
llamó Mateo suavemente, su voz áspera. Un momento después, el cuerpo de la mujer se movió ligeramente. Un gemido escapó de sus labios pálidos. Abrió lentamente los ojos. La luz parpadeante se reflejó en sus ojos muy abiertos y perdidos. Miró a su alrededor. Sus labios temblaban como tratando de encontrar palabras. «No tenga miedo, está a salvo», dijo Mateo. Rápidamente, su voz urgente pero suave. La mujer parpadeó tratando de enfocar su mirada en el niño pequeño frente a ella, su rostro sucio, su cabello revuelto, su ropa empapada de nieve, pero en los ojos de ese niño brillaba una sinceridad que la tranquilizó. «Yo soy Isabela», susurró su voz ronca por el frío y el agotamiento. Mateo asintió aliviado de que pudiera hablar. «Soy Mateo», respondió el niño acercándose un poco más al fuego, ofreciéndole calor. Isabela cerró los ojos por un instante. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo más, pero su cuerpo no se lo permitió. «No hable. Necesita descansar», susurró Mateo, apresuradamente, subiendo la manta desgarrada para cubrirla mejor. Isabela asintió débilmente, y luego se quedó dormida. Su respiración más lenta pero más regular que antes. Mateo se sentó en silencio a su lado, sujetando la manta, sus ojos fijos en el fuego. Afuera, la ventisca seguía rugiendo ferozmente. Mateo apoyó la cabeza contra la pared, sus párpados pesados, pero antes de quedarse dormido brevemente, extendió la mano y cuidadosamente añadió unos trozos más de madera al fuego, manteniéndolo ardiendo durante toda la noche. El cielo helado prolongó días sin ver la luz del sol. La ventisca había amainado, pero el frío seguía aferrándose a cada rincón de la calle, a cada aliento. En ese telón de fondo blanco, Mateo parecía una pequeña mancha de tinta, arrastrando sus delgados pasos por la pesada capa de nieve. Las piernas del niño pesaban como plomo, sus rodillas casi entumecidas cada vez que tenía que levantarlas para dar otro paso. Pero Mateo no se detuvo. En su mente la imagen de la mujer inmóvil en el rincón del túnel, sus labios amoratados gimiendo débilmente en su sueño intermitente, era la única razón para que él siguiera adelante. La manta de lana deshilachada estaba bien enrollada alrededor de su cuello. Bajo su delgada chaqueta su pequeño cuerpo temblaba de frío y hambre. Mateo caminaba apresuradamente de una calle a otra, buscando cualquier signo de vida. Una tienda aún abierta, un puesto aún despierto, una persona aún resistiendo en medio de la tormenta. La mayoría de las tiendas estaban cerradas, los escaparates empañados por el hielo, los letreros colgando torcidos, las calles desiertas, como si el mundo las hubiera olvidado. Finalmente Mateo se detuvo frente a una pequeña panadería. Una débil luz parpadeaba desde el interior. Un tenue calor se filtraba por las grietas de la puerta. El niño respiró hondo y, armándose de valor, empujó la puerta y entró. La campanilla de la puerta sonó suavemente, anunciando su presencia. El hombre de mediana edad detrás del mostrador levantó la cabeza. Un ceño fruncido cruzó brevemente su rostro al ver a Mateo con su aspecto sucio y tembloroso. «Aquí no damos caridad. Lárgate», dijo el hombre, su voz fría mientras seguía limpiando el mostrador. Mateo avanzó rápidamente un paso. Su voz, apenas un susurro. «Solo pido un poco de pan. Trabajaré. Limpiaré también». El hombre resopló agitando la mano como si espantara una mosca molesta. «No hay pan para mendigos. Fuera». Una mano áspera empujó a Mateo fuera de la puerta, haciéndole tropezar y casi caer de bruces sobre la acera cubierta de nieve. La puerta de cristal se cerró de golpe tras él. La campanilla de la puerta resonó secamente con crueldad. Mateo se quedó inmóvil, sus manos apretadas en puños. Sus ojos ardían. No lloró. Hacía mucho tiempo que Mateo había aprendido a no llorar. Un coche negro y brillante aparcó cerca. Un hombre vestido con un abrigo largo y oscuro, una bufanda de lana de alta calidad enrollada alrededor de su cuello, salió. Se detuvo su mirada recorriendo la escena frente a la tienda. Era Adrián Villalba. Por fuera aún conservaba la compostura de un empresario de éxito, pero bajo esa fachada, Adrián era un hombre destrozado por el dolor de perder a su esposa, a su familia y a los últimos fragmentos de esperanza que le quedaban. En los últimos días, Adrián había gastado dinero sin reparar en gastos, contratando helicópteros, equipos de búsqueda,
rastreando cada rincón de la ciudad, pero la ventisca había hecho inútiles todos sus esfuerzos. Las malas noticias se sucedían, rastros fríos y dispersos. Nadie sabía dónde estaba Isabela. Nadie. Ahora, al ver a un niño temblar en la nieve echado de la tienda como una sombra innecesaria, el corazón de Adrián se contrajo. Sin pensarlo, se acercó. «¿Estás bien?», preguntó su voz profunda y áspera, sonando como si él mismo no creyera en su propia estabilidad. Mateo se sobresaltó, retrocediendo medio paso por instinto. Adrián se agachó para que sus ojos estuvieran a la altura de los de Mateo. Sus ojos cansados, pero aún brillantes, miraron directamente al niño. «¿Necesitas ayuda?». Mateo dudó, sus labios apretados. Su instinto le decía que tuviera cuidado con los adultos, pero el cansancio y la preocupación por Isabela eran mayores. Tragó saliva y luego susurró: «Necesito un poco de pan, no para mí, para una señora herida». Adrián se detuvo en seco. Su corazón latió con fuerza en su pecho. Una mujer herida. En medio de esta tormenta. «¿Dónde está?», preguntó Adrián, su voz tensándose. Mateo miró a su alrededor como si temiera que alguien lo escuchara, y luego susurró: «En el túnel del metro cerca del viejo aparcamiento. Ella no puede caminar. Ella tiene un bebé». Adrián se levantó de golpe. Su respiración era entrecortada. Su corazón latía alocadamente. Todas las piezas sueltas en su mente de repente encajaron: una mujer embarazada atrapada en una ventisca. Un rayo de esperanza tenue pero brillante surgió en el corazón de Adrián. Se inclinó poniendo una mano en el hombro de Mateo. Sus ojos suplicantes: «¿Puedes llevarme hasta ella?». Mateo lo miró dudando por un instante. No estaba seguro de si debía confiar en este extraño, pero sus ojos llenos de dolor pero firmes, lo hicieron asentir. Adrián esbozó una sonrisa tan leve que casi pasó desapercibida. Se giró rápidamente hacia la tienda sin importarle la mirada de sorpresa del dependiente y compró 2 grandes bolsas de pan agua y algunas latas de comida. Hecho esto, le entregó una bolsa a Mateo, quedándose él con la otra. «Vamos», dijo Adrián. Y en lo más profundo de su ser Adrián rezó. Rezó para que esta vez Dios no le diera la espalda. La puerta de la panadería se cerró a sus espaldas. La última luz cálida se desvaneció. Ante Mateo y Adrián se extendía un mar de nieve blanca sin fin. El viento rugía en ráfagas como queriendo desgarrar el espacio. Mateo agarró con fuerza las asas de la bolsa de comida, mirando a Adrián por última vez antes de bajar la cabeza y lanzarse directamente contra el muro de nieve que tenía delante. Sus pies descalzos se hundían profundamente en la nieve densa, cada paso arrastrándose como una lucha contra la propia tierra. Sus pequeñas manos se agarraron al borde del abrigo de Adrián, tirando de él para que lo siguiera por los estrechos callejones, que sabía que podían ofrecer algo de protección contra el viento. Adrián lo siguió de cerca, tambaleándose a cada paso. Su elegante traje ahora estaba cubierto de nieve helada. Sus costosos zapatos de cuero resbalaban constantemente sobre el pavimento liso. No menos de 3 veces cayó de bruces sobre la fría nieve. Cada caída un golpe directo a la cruda realidad. Su cuerpo de mediana edad ya no tenía la resistencia de su juventud, pero no se permitió detenerse. Cada vez que caía solo, necesitaba mirar la pequeña figura que tenía delante, aún encorvada contra el viento, aún avanzando penosamente para volver a apretar los puños, levantarse y seguir caminando. El viento helado le azotaba la cara, haciendo que cada centímetro de su piel ardiera, como si lo quemaran. Pequeños trozos de hielo se pegaban a su cabello, barba y párpados. Pero no le importó. En su corazón, en ese momento, solo había un impulso: encontrar a Isabela, salvar a su esposa. Después de un rato caminando, Mateo se giró y vio que Adrián avanzaba lentamente, tambaleándose con el rostro pálido por el frío. Dudó un instante y luego se detuvo, metiendo la bolsa de pan con fuerza en la mano de Adrián. «¡Quédese con esto!», gritó Mateo, su voz desgarrada por el viento en fragmentos delgados. Adrián tomó la bolsa frunciendo el ceño. «¿Tendrás más frío?». Mateo no respondió. Solo le hizo señas para que lo siguiera de cerca y luego aceleró el paso. Conocía bien cada rincón de aquel lugar, los atajos estrechos, los callejones resguardados del viento y los tramos de carretera donde la nieve se había compactado en una capa más fina y fácil de transitar. Con la experiencia callejera acumulada durante sus años de vagabundeo,
Mateo guió a Adrián por caminos poco conocidos, sin decir una palabra, solo con gestos de manos y miradas. Entre los dos extraños, un tenue hilo de confianza se tejió a partir de la urgencia de la situación. La tormenta no los dejó en paz. Cada ráfaga de viento fuerte que los azotaba hacía tambalear a las dos figuras, la pequeña y la grande. La nieve volaba cegadora cubriendo hombros, cabello, rostro. En varias ocasiones Mateo tuvo que detenerse, usando sus manos para quitar la nieve espesa que se acumulaba en la cara de Adrián, para que pudiera seguir respirando. Adrián, el hombre acostumbrado a habitaciones cálidas, sillones de cuero y reuniones privadas elegantes, ahora caminaba penosamente por la acera helada, cada paso, una lucha por arañar cada centímetro de tierra a la muerte. Y entonces, después de una curva azotada por el viento, Mateo señaló hacia adelante gritando: «¡Allí!». Adrián levantó la cabeza, entornando los ojos a través de la espesa cortina de nieve. Una sombra borrosa apareció a la entrada al túnel del metro. Sin pensarlo, aceleró el paso echando a correr a pesar de que sus piernas parecían desfallecer. Las escaleras que bajaban al túnel estaban cubiertas de nieve y hielo resbaladizo. Adrián volvió a resbalar golpeándose con fuerza la rodilla contra el borde de un escalón, un dolor punzante, pero no emitió un solo sonido. Se apoyó con las manos, se levantó y siguió bajando. En la fría oscuridad del túnel, una pequeña luz parpadeaba la luz del fuego, y junto a esa débil llama yacía Isabela. Estaba tendida sobre unos periódicos viejos, envuelta en una manta de lana desgarrada. Su cabello revuelto y pegajoso por la nieve, su rostro pálido casi se confundía con el color del frío suelo. Adrián se detuvo un segundo, como si una fuerza invisible lo hubiera derribado. Luego se abalanzó cayendo de rodillas a su lado. «¡Isabela, Isabela!». Su grito se quebró en el espacio helado. Mateo se detuvo en la entrada, sus pequeñas manos apretadas contra su pecho. No se atrevió a acercarse, solo observó en silencio una vaga inquietud, llenándole el corazón. Adrián tembloroso puso una mano en la mejilla de su esposa. Su piel estaba helada pero aún tibia. Sintió sus débiles latidos frágiles como telas de araña. «Aquí estoy, Isabela, ya estoy aquí», susurró Adrián, su voz quebrándose entre cada sollozo. Isabela se movió ligeramente. Sus párpados temblaron. Un pequeño gemido escapó de sus labios agrietados. «Adrián». El llamado tenue como una brisa, pero para él fue como la campana de la salvación. Adrián se inclinó apoyando su frente contra la de ella, sin importarle que sus lágrimas se mezclaran con la nieve que se derretía en su rostro. Mateo se quedó inmóvil con un nudo en la garganta. Se sintió como un extraño en ese momento sagrado, pero en lo más profundo también sabía que él mismo, su terquedad, su pequeño valor había contribuido a ese milagroso momento de reunión. Un momento después Adrián volvió la cabeza, sus ojos enrojecidos pero brillantes, con un destello de determinación. «¿La salvaste?», dijo, su voz llena de peso. Mateo solo negó levemente con la cabeza, bajando la mirada. No creía haber hecho nada grandioso, solo sabía que al escuchar ese débil grito en la ventisca, no le había dado la espalda. Adrián apretó el hombro de Mateo como una forma de agradecerle lo más profundamente posible, algo que las palabras no podían expresar. «Tenemos que sacarla de aquí, ahora mismo». Mateo asintió rápidamente. Ambos se pusieron a trabajar. Adrián se inclinó levantando cuidadosamente a Isabela en sus brazos. Su cuerpo estaba flácido y horriblemente frío, como si el último calor la hubiera abandonado. Mateo corrió hacia adelante, abriendo la puerta trasera del SUV negro que Adrián había aparcado justo enfrente de la panadería. Adrián colocó suavemente a Isabela en el asiento trasero. La delgada manta que Mateo había traído fue extendida para protegerla y luego rápidamente se añadió otra capa para mantener el calor. Mateo se sentó directamente en el suelo del coche pegado a Isabela, su mano tomando la de ella fría como el hielo, frotándola suavemente con la esperanza de calentarla. Adrián rodeó el coche hasta el asiento del conductor y encendió el motor, pero el motor solo produjo sonidos secos y ahogados. Adrián pisó el acelerador de nuevo y luego otra vez. El coche se sacudió pero no arrancó. Golpeó el volante con fuerza. Una maldición ahogada escapó de su garganta. Mateo levantó la vista, sus ojos llenos de pánico.
No entendía nada de coches, pero por la cara de Adrián lo supo. Estaban atrapados. Con este frío ella no aguantará mucho, balbuceó Mateo. Adrián bajó la cabeza exhalando con fuerza sus manos, apretando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Mateo no dudó. Empujó la puerta lanzándose directamente afuera. El viento helado lo golpeó con tanta fuerza que casi lo derribó. Mateo se encorvó y luego se enderezó en medio de la calle desierta cubierta de hielo. Sus dos pequeños brazos se alzaron ondeando salvajemente. «¡Ayuda! ¡Por favor!», gritó Mateo. Su grito desgarrando su garganta, pero el viento lo ahogó casi al instante. Sus pies descalzos temblaban, sus dos manos amoratadas por el frío. Pero Mateo no se rindió. Se quedó allí, ondeando sus brazos sin cesar, llamando hasta quedarse sin voz. De repente, a través de la blanca y cegadora nieve, una luz azul parpadeante brilló. Una ambulancia se acercó rápidamente, las luces giratorias en el techo proyectando rayos de luz a través de la noche. Mateo casi se desplomó de alivio. La ambulancia frenó bruscamente sus neumáticos, patinando levemente sobre el hielo. Dos paramédicos, un hombre y una mujer, saltaron y corrieron hacia ellos. «¿Ese niño nos llamó?», preguntó la mujer, su voz apresurada. «Sí, aquí. Por favor, rápido». Mateo casi rompió a llorar mientras hablaba, agarrando la mano de la paramédico y tirando de ella hacia el sub. Adrián había abierto de par en par la puerta trasera del coche, abrazando a Isabela, que yacía adormecida e inconsciente. Los paramédicos se acercaron rápidamente. Uno se arrodilló para comprobar su pulso y respiración, mientras el otro sacaba una camilla de la ambulancia. «Está de parto», informó rápidamente la enfermera, con una evidente expresión de tensión en el rostro. «Hipotermia severa. No podemos demorarnos». Los dos trabajaron con destreza envolviendo rápidamente a Isabela en una manta térmica especial, y luego levantándola en la camilla. Se le colocó apresuradamente un dispositivo de asistencia respiratoria en la nariz. Adrián se mantuvo cerca. Su mano temblaba, pero seguía sujetando firmemente la mano helada de su esposa. Mientras la subían a la camilla y comenzaban a empujarla hacia la ambulancia, Adrián giró la cabeza buscando a Mateo. Lo vio parado aturdido en el umbral del túnel. Su pequeño cuerpo temblaba como una hoja al viento. «¡Ven con nosotros!», gritó Adrián. Mateo vaciló un segundo. Sus ojos dudaron, pero al ver la mirada suplicante de Adrián se despertó y corrió inmediatamente. Se lanzó tras la camilla, sus pies descalzos golpeando el helado suelo nevado. Las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe tras ellos, silenciando el aullido del viento exterior. Dentro el aire seguía frío, pero lleno del ruido de los aparatos y las voces apresuradas. Un médico se sentó junto a Isabela, su mano, comprobando continuamente sus signos vitales, sus ojos fijos en el monitor de ritmo cardíaco. «Tenemos que mantenerla despierta. Si no, tanto la madre como el bebé estarán en peligro», dijo el médico rápidamente, mientras hacía señas a la enfermera para que preparara un tanque de oxígeno adicional. Adrián se sentó a su lado, sujetando la mano de su esposa, susurrando continuamente: «Isabela, escúchame. Aguanta. Aún no podemos parar». Mateo se acurrucó en una esquina del coche, abrazando sus rodillas. Miró a Isabela, luego a Adrián, sintiendo una emoción indescriptible: preocupación, miedo y también esperanza. La ambulancia se sacudió continuamente, al pasar por tramos resbaladizos. El médico pidió repetidamente al conductor que acelerara, aunque el viento y la nieve seguían rodeándolos. Mateo miró por la ventanilla empañada. El paisaje pasaba como fantasmas borrosos. A veces la luz verde de las farolas brillaba y luego se apagaba, dejando paso a una densa oscuridad. Por un breve instante, Mateo cerró los ojos, susurrando para sí: «Por favor, no la dejes morir, por favor». El pitido del monitor cardíaco sonó con latidos regulares pero débiles. Isabela se movió, dejando escapar un sonido apenas audible. «Está despertando», exclamó Adrián, apretando la mano de su esposa. Los ojos de Isabela se abrieron ligeramente, nublados por el cansancio y el dolor. Respiraba con dificultad. Sus labios se movían sin emitir sonido. «Ya casi llegamos al hospital. Solo un poco más», susurró Adrián acercándose a su oído. Isabela cerró los ojos con fuerza.
Una lágrima rodó por su mejilla, congelándose en un pequeño cristal en el frío. Mateo apretó aún más sus manos conteniendo la respiración. Delante la luz de neón azul del hospital comenzó a vislumbrarse a la vista. ¡Rápido!, gritó el médico hacia la cabina. ¡Estamos aguantando cada minuto! La ambulancia se inclinó bruscamente hacia un lado, al girar rápidamente hacia la entrada de urgencias. Cuando el vehículo se detuvo, las puertas se abrieron de golpe. Otro equipo de enfermeras y médicos ya estaba esperando empujando la camilla de Isabela tan pronto como las ruedas dejaron de girar. Adrián siguió apresuradamente la camilla. Mateo corrió tras él sin aliento, pero sin permitirse quedarse atrás. Los pasillos del hospital estaban inundados de una luz blanca y fría. El olor a desinfectante era penetrante. El sonido de los zapatos golpeando el suelo era constante. Una gran puerta se abrió de golpe. Una enfermera detuvo a Adrián. «Lo siento, señor, desde aquí debe esperar afuera». Adrián se detuvo, sus ojos doloridos siguiendo la puerta que se cerraba ante él, ocultando a Isabela y todo lo que era más importante para él. Se quedó allí inmóvil solo. Mateo a su lado, mirándolo con sus grandes ojos llenos de preocupación. Adrián se dejó caer lentamente en el frío banco. Mateo se sentó en silencio a su lado, sin decir una palabra. Afuera. La ventisca aún no había cesado, pero dentro, entre los débiles latidos del corazón y la luz azul parpadeante, algo había comenzado a encenderse, algo parecido a la esperanza. El motor de la ambulancia rugía en la fría noche, ahogándose entre el aullido del viento y el golpear de la nieve contra la carrocería como fríos latigazos. El vehículo se sacudía violentamente sobre la carretera helada, las ruedas patinando lateralmente cada vez que el conductor intentaba acelerar en una curva. Dentro del estrecho compartimento, el aire era denso con una tensión sofocante. Mateo se acurrucaba en el asiento trasero, sus pequeñas manos apretando el desgastado borde de su vieja chaqueta, como aferrándose a algo seguro. Sus ojos fijos en Isabela, que se retorcía en la camilla, estaban llenos de preocupación y miedo. Junto a la camilla, Adrián sujetaba la mano de su esposa sin atreverse a soltarla ni por un segundo. Sus dedos helados temblaban violentamente, su rostro pálido por la preocupación y la impotencia. «Solo un poco más, mi amor». Adrián repetía como una plegaria, sus labios apenas moviéndose inconscientemente. El pitido del monitor cardíaco sonaba constante pero débil. El médico que iba en la ambulancia, un hombre mayor, revisaba el pulso mientras murmuraba por el radioteléfono: «Estamos en camino. Paciente en labor de parto, hipotermia severa. Preparen equipo de parto de emergencia». Luego se volvió hacia Adrián. Sus ojos no ocultaban su tensión. «Escúcheme bien», dijo el médico con voz tensa. «Si no da a luz ahora mismo, ambos estarán en peligro. No podemos esperar al hospital». Adrián se quedó paralizado. Miró a Isabela viéndola tensarse, su rostro contraído, sus labios sangrando por la mordida apretada por el dolor. Una violenta contracción la invadió. Isabela dejó escapar un grito áspero, su cuerpo arqueándose por reflejo. El médico hizo señas a la enfermera para que preparara los instrumentos. Luego se volvió hacia Adrián. «Ayúdela a respirar correctamente. Empuje en la dirección que le indique». Adrián asintió rápidamente, su voz casi quebrándose. «¿Me oyes, Isabela? Respira conmigo. Vamos a superarlo». Mateo, sentado en la esquina del coche, observaba conteniendo la respiración. Sus manos estaban entrelazadas, apretándose hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Nunca había presenciado una escena así aterradora y a la vez extrañamente sagrada. El médico se acercó al oído de Isabela, su voz urgente. «Escúcheme, Isabela. Cuando venga el dolor tiene que empujar. Ahora respire hondo y empuje». Isabela gimió, lágrimas corriendo por sus mejillas pálidas. Intentó asentir reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban. Llegó una segunda contracción. «Empuje, Isabela», ordenó el médico, su mano presionando suavemente su abdomen para sentir el ritmo del parto. Isabela se esforzó empujando entre gemidos ahogados. Las manos de Adrián apretaron sus hombros, transmitiéndole fuerza moral. Mateo vio la frente de Isabela cubierta de sudor frío. Sus labios temblaban por el agotamiento, pero en sus ojos brillaba una extraña voluntad obstinada. No se rendiría. La ambulancia se tambaleó violentamente al pasar por un gran bache. Todos en el compartimento se balancearon,
pero el médico no apartó la mano de Isabela. «Vamos, una vez más». Isabela tomó una respiración profunda, cerró los ojos con fuerza y empujó de nuevo todo su cuerpo tensándose hasta el límite. Un sonido tenue resonó, un llanto débil. Mateo abrió mucho los ojos. No podía creer lo que oía. El médico rápidamente tomó al pequeño ser cortando el cordón umbilical con destreza. Una enfermera envolvió al bebé en una manta térmica de inmediato secándolo y dándole suaves palmadas en la espalda para estimular su respiración. El llanto débil inicial se convirtió gradualmente en un llanto más fuerte y vigoroso. Adrián miró al bebé, las lágrimas brotando incontrolablemente. Extendió una mano temblorosa y tocó suavemente la mejilla de su hijo, sus labios moviéndose diciendo algo inaudible. Mateo se quedó paralizado con un nudo en la garganta, sus grandes ojos redondos muy abiertos, llenos de lágrimas calientes. Nunca había presenciado algo tan milagroso, en medio de una tormenta cruel, entre la tenue línea de la vida y la muerte. Había nacido un nuevo llanto. El bebé rojizo frágil, pero lleno de vida, yacía acurrucado en la manta, sus pequeñas manos agitándose débilmente. El médico exhaló profundamente secándose el sudor de la frente. «Hemos salvado al bebé. Ahora nos concentraremos en la madre». La enfermera revisó rápidamente el estado de Isabela. Su pulso era débil, su presión arterial peligrosamente baja. El médico ordenó con voz tensa: «Adrenalina, preparen la vía intravenosa en cuanto lleguemos al hospital». Mateo se quedó inmóvil, su corazón a la vez lleno de felicidad y oprimido por el miedo. Adrián abrazó suavemente al bebé acercándolo a su pecho para mantenerlo caliente. Susurró con la voz quebrada: «Bienvenido, hijo Elí». Mateo escuchó ese nombre, un nombre corto, pero que resonó en todo el compartimento. Elí, un nuevo comienzo, una vida arrebatada al hielo y la desesperación. La ambulancia giró bruscamente hacia la entrada del hospital. Las ruedas patinaron lateralmente, pero el conductor mantuvo firme el volante deslizándose por la carretera helada como un guerrero familiarizado con el peligro. Cuando el vehículo se detuvo por completo, la puerta trasera se abrió de golpe. Un equipo de médicos y enfermeras ya estaba esperando, sacando rápidamente a Isabela y al pequeño Elí. Adrián los siguió abrazando fuertemente al niño, sus ojos sin apartarse de su esposa. Ni un segundo. Mateo caminó lentamente detrás, sintiéndose más pequeño que nunca entre el mar de batas blancas que corrían apresuradamente a su alrededor. Susurró sin que nadie lo oyera, solo para sí mismo: «Aguanta, señora Isabela, aguanta». Y luego la figura de Isabela desapareció tras las puertas de la sala de emergencias. Mateo se detuvo, sus pequeñas manos cayendo a sus costados. La luz blanca y fría del hospital se filtraba en cada rincón de la sala de espera, donde Mateo se encogía en una silla de plástico dura, sus piernas abrazadas contra su pecho. En sus manos, la taza de cacao caliente se había enfriado, pero Mateo la apretaba con fuerza, como lo único cálido en este mundo convulso. Al final del pasillo, la puerta de la sala de emergencias permanecía cerrada. Adrián estaba allí de pie con las manos apretadas en puños, sus ojos fijos en la puerta, como si apartar la mirada siquiera por un segundo significara que toda esperanza se desvanecería. De vez en cuando, una enfermera empujaba un carro rápidamente o un médico con bata blanca pasaba a toda prisa, pero nadie se detenía. El tiempo allí parecía estirarse hasta ahogarse. Un suave golpeteo de zapatos en el suelo sacó a Mateo de su maraña de pensamientos. Un hombre vestido con un traje oscuro de andar rápido y rostro frío como la escarcha nocturna se acercó a Adrián. En sus manos llevaba una gruesa carpeta de documentos sujetada con pulcritud. «Señor Villalba». El hombre se detuvo bajando la voz lo suficiente para no llamar la atención. «Tenemos información». Adrián se giró, sus ojos cansados. Recorrieron rápidamente al hombre y luego se detuvieron en la carpeta. «Habla», dijo Adrián secamente. El hombre abrió la carpeta sacando una pila de impresiones de las cámaras de seguridad. «Hemos revisado todos los datos de la zona de su casa y del lugar del accidente. El análisis muestra que el SUV de la señora Isabela sufrió una manipulación en el sistema eléctrico antes de salir del garaje». Adrián se quedó helado. No fue un accidente natural, no fue mala suerte.
Alguien lo hizo a propósito. La sangre en sus venas pareció congelarse. Las imágenes de Isabela yacente, su respiración apenas un hilo, y el pequeño Elí, recién nacido con su primer llanto, se superponían en su mente, formando una ola de furia silenciosa. ¿Quién exactamente? Gruñó Adrián cada palabra clavándose en el suelo helado. El hombre miró a su alrededor y luego dijo en voz baja: «Tenemos pruebas que indican que uno de los técnicos con acceso al garaje manipuló el coche. El sistema de vigilancia interna registró la presencia de Vicente Blasco, su asistente, poco antes de que la señora Isabela saliera». El pecho de Adrián se agitaba con rabia. Se giró apretando los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Vicente Blasco, el hombre en quien había confiado durante tantos años. La voz de Adrián al hablar de nuevo era helada. «Quiero todos los datos, toda la grabación. Cítalo, inmediatamente». «Sí, señor». El empleado asintió retirándose silenciosamente, dejando a Adrián allí de pie, solo en una furia silenciosa. En la esquina de la sala, Mateo, aunque demasiado joven para entender todo lo que acababa de ocurrir, sintió claramente el cambio en el ambiente. Vio a Adrián ahora muy diferente. Ya no era el hombre exhausto y desesperado, sino un león herido rugiendo por dentro a punto de lanzarse sobre su enemigo. Mateo apretó en silencio la taza fría de cacao en sus manos. Una sensación de inquietud se filtró en su corazón. Un momento después, una joven enfermera se acercó a Adrián, su rostro mostrando tensión. «Señor Villalba», llamó en voz baja. Adrián se giró inmediatamente, sus ojos ansiosos, como si se aferraran a cualquier rayo de noticia. «¿Cómo está ella?» «Hemos estabilizado el ritmo cardíaco de la señora Isabela», dijo la enfermera rápidamente. «Pero está muy débil. Necesitamos tiempo para hacer más pruebas. El pequeño Elí está en la sala de recién nacidos manteniendo el calor. El niño es muy resistente». Una leve sonrisa cruzó los labios de Adrián, pero sus ojos seguían oscuros de preocupación. «¿Puedo ir a verlos?», preguntó Mateo de repente, su voz pequeña pero firme. La enfermera se inclinó mirando a Mateo con dulzura. «Todavía no, pequeño. La señora Isabela necesita tiempo para recuperarse, pero te prometo que cuando esté mejor serás el primero en verla». Mateo asintió apartando rápidamente la cara para ocultar sus ojos llorosos. Adrián se acercó poniendo una mano en el hombro de Mateo. Un simple gesto sin palabras. Pero Mateo entendió en ese momento. Eran aliados juntos en el mismo bando. Un silencio denso llenó el frío pasillo blanco. Mateo apoyó la cabeza contra la pared. Sus ojos se cerraron mientras Adrián se dejó caer en la silla, sus manos entrelazadas ante él, sus ojos cerrados, sus labios murmurando silenciosas plegarias. El sistema de megafonía anunció breves órdenes médicas. Un joven médico con bata azul se acercó rápidamente con una carpeta de historia clínica en la mano. «Señor Villalba», llamó, «necesitamos su consentimiento para llevar a la señora Isabela al quirófano si es necesario. Su ritmo cardíaco es irregular». Adrián se levantó de golpe. «Hagan lo que tengan que hacer ahora mismo», dijo su voz firme sin aceptar ninguna vacilación. «Haremos todo lo posible», asintió el médico. Luego se dio la vuelta y se fue apresuradamente. Adrián apretó las manos, sus ojos fijos en la puerta del quirófano, como si pudiera ver a través de ella. Mateo se acercó a él susurrando: «Ella estará bien, ¿verdad?». Adrián se inclinó para mirar a Mateo. Un instante de duda, luego puso su mano en el hombro del niño, apretando suavemente. «Ella es muy fuerte», dijo su voz áspera por la emoción. «Tenemos que creer en ella». Afuera la nieve seguía cayendo blanca, como si nunca hubiera conocido las silenciosas batallas que se libraban dentro de las paredes de este hospital. Pero aquí, en la fría luz blanca y el débil latido del monitor de signos vitales, una verdad comenzaba a revelarse. No solo la ventisca exterior amenazaba sus vidas. Había otra tormenta más fría, más cruel, acechando en el corazón de aquellos en quienes alguna vez confiaron, y esta vez, Adrián Villalba juró que no perdería a nadie más. La tarde cayó lentamente arrastrando consigo los débiles rayos de luz que se colaban por las ventanas cubiertas de vaho. La fría luz del invierno se extendía sobre el suelo de baldosas grises, haciendo que la sala de recuperación fuera extrañamente silenciosa. Mateo se sentaba ensimismado junto a la ventana,
el vaso de papel vacío girando entre sus pequeñas manos. Sus ojos seguían los copos de nieve que caían silenciosamente afuera, su corazón pesado por pensamientos sin nombre. De repente el sonido de la puerta abriéndose sobresaltó a Mateo. Giró la cabeza y su corazón pareció detenerse. Isabela estaba abriendo los ojos. Sus ojos cansados y débiles recorrieron la habitación deteniéndose en la pequeña cuna junto a la cama, donde el pequeño Elí dormía plácidamente, su respiración suave y constante. Una pálida sonrisa se dibujó en los labios secos de Isabela. La energía parecía haberla abandonado, pero la suave luz en sus ojos aún era suficiente para calentar la fría habitación. Intentó moverse girando ligeramente la cabeza hacia Mateo. Cuando sus miradas se encontraron, Isabela susurró suavemente, su voz temblaba. «Gracias. Gracias a ti por salvar la vida de mi hijo y la mía». Mateo se quedó paralizado con un nudo en la garganta. No supo qué responder. Solo apretó la taza vacía en su mano, asintiendo repetidamente, sus ojos llenos de lágrimas. Adrián estaba justo al lado de la cama tomando la débil mano de su esposa. Sus ojos brillaban con alivio, alegría y gratitud mezclados. Se inclinó y besó suavemente la frente de Isabela, luego levantó la cabeza y miró a Mateo. La mirada de Adrián en ese momento se suavizó brillando con una luz extraña. La luz de alguien que acababa de encontrar lo más preciado después de largos días de desesperación. Habló su voz áspera pero cálida. «Mateo, si quieres tenemos un lugar para ti». Mateo se quedó atónito. Esas palabras resonaron en sus oídos como un chorro de agua caliente después de la helada ventisca. Nunca nadie le había preguntado algo así. Nunca nadie, después de todo, había extendido sus brazos a un niño callejero como él. Confundido, bajó la cabeza, sus pequeñas manos apretándose. Isabela intentó extender su débil brazo hacia él. La suave sonrisa aún permanecía en sus labios. «Ya no tendrás que pasar frío solo». Mateo sintió un nudo en la garganta. Asintió, las lágrimas calientes rodando por sus delgadas mejillas. Un hogar, una familia. Nunca se había atrevido a soñarlo, pero ahora lo estaban acogiendo en medio de los días más fríos del invierno. Ese calor, aunque tenue, había aliviado en parte la tormenta en el corazón de Adrián. Sin embargo, aún quedaba otra tormenta, la de la traición. Aproximadamente una hora después, cuando Isabela estaba más estable y el pequeño Elí había sido atendido cuidadosamente por las enfermeras, Adrián recibió noticias de su equipo de investigación privado. Todas las pruebas habían sido reunidas. Sin dudarlo, decidió enfrentarse personalmente a Vicente Blasco. Adrián entró en la oficina improvisada del hospital, donde Vicente esperaba con una expresión nerviosa e insegura. El hombre vestía un traje caro, pero su inquietud no ocultaba el miedo que lo carcomía. Adrián cerró la puerta de golpe tras de sí, sus ojos fríos como el acero. «¡Vicente!», gruñó. «Necesitamos hablar». Vicente se levantó de golpe, sus manos entrelazadas con fuerza. «Adrián, yo lo siento mucho por lo que le pasó a Isabela». «Cállate», interrumpió Adrián, arrojando la gruesa carpeta de documentos sobre la mesa, cada hoja impresa con imágenes de las cámaras de seguridad, el historial del coche, los registros de acceso claramente visibles. «Explícate», dijo Adrián, su voz uniforme pero cada palabra sonaba dura. Vicente tragó saliva balbuceando. Yo solo. No pensé que las cosas se pondrían tan mal, solo quería asustar un poco a Isabela, para que renunciara a la idea de transferir el control de la empresa. No esperaba que saliera justo la noche de la tormenta». Los ojos de Adrián se oscurecieron. Apretó los puños hasta que sus nudillos crujieron. «Querías lucrarte con la desgracia de mi familia». Su voz se hizo más baja, ronca de rabia. Vicente bajó la cabeza sin atreverse a levantarla. «Yo pensé que si Isabela renunciaba, tú necesitarías a Cliquinta, alguien de confianza para dirigir la empresa. Solo quería ascender. Juro que no quise matar a nadie». Adrián se acercó, su voz helada. «Pusiste a mi esposa, a mi hijo, y a un niño inocente en peligro de muerte solo por tu ruin ambición». Vicente balbuceó. «Renunciaré. Me iré inmediatamente. Por favor, no llame a la policía». Adrián se enderezó, su mirada como cuchillas cortando a Vicente. «¿Crees que te dejaré ir tan fácilmente?
El asistente tembló violentamente cuando Adrián se giró para hacer una llamada, su voz decidida. «Llévenlo a la policía. Cargo de intento de homicidio. Quiero que se le procese con todo el peso de la ley». Vicente se desplomó en la silla, sabiendo que el juego había terminado. Cuando Adrián regresó a la sala de recuperación, ya era noche cerrada. La luz de la habitación era tenue envolviendo a Isabela, que dormía plácidamente, y al pequeño Elí, que se movía en su cuna. Mateo, sentado en la esquina de la habitación, levantó la vista hacia Adrián, sus ojos llenos de preguntas. Adrián se acercó poniendo una mano en el hombro del niño. «Todo está bien. El malo ha sido castigado». Mateo asintió una emoción indescriptible, invadiendo su corazón. No entendía todas las cosas de los adultos, pero sentía claramente que el peligro había pasado. Una pequeña familia, aunque aún frágil, había sido protegida gracias al valor de corazones pequeños, pero indomables. En esta pequeña habitación, la luz de la esperanza se había encendido más firme y cálida que nunca. Pasó una semana. La nieve aún cubría el suelo, pero ya no era tan blanca como en los días anteriores. Las primeras gotas de agua caían de los aleros helados, goteando lentamente como anunciando que el invierno estaba cediendo. Mateo se sentaba en el escalón del hospital, sus pequeños pies apoyados en el escalón inferior, sus manos abrazando la vieja manta de lana que había sido cuidadosamente remendada con unas puntadas aún un poco torpes. Isabela se había sentado pacientemente durante muchas horas para tejerla para él. Sus manos aún débiles pero decididas a sostener las agujas, Mateo apretó la manta contra su pecho, sintiendo cada áspera pero extrañamente cálida puntada. El niño no necesitaba que nadie le dijera nada, solo con ver la mirada de Isabela, ver a Adrián acunar al pequeño Elí. Mateo sabía que ya no estaba solo. Adrián sostenía a Elí en sus brazos, balanceándolo suavemente, susurrándole pequeñas historias que solo ellos dos entendían. El bebé se movió un poco y luego se durmió tranquilamente, su rostro rosado por el frío. Desde la distancia, el ruido de un motor de coche resonó mezclándose con los sonidos vagos de la ciudad que despertaba lentamente. Una vieja camioneta se acercó. No era ostentosa ni brillante, pero era limpia y sólida como esta nueva familia. Adrián colocó suavemente a Elí en la silla de seguridad que había sido cubierta con una manta cálida adicional. Se volvió hacia Mateo esbozando una sonrisa amable. «Vamos, vámonos a casa». Mateo levantó la vista. Sus ojos brillaron con una luz extraña, a la vez ansiosa y temerosa. Apretó la manta de lana de nuevo como para recordarse que esto no era un sueño. Se levantó y caminó hacia el coche. Dentro Isabela esperaba. Aún delgada después de la batalla por la vida, pero su sonrisa era radiante, más cálida que cualquier fuego que Mateo hubiera conocido. Ella abrió sus brazos llamándolo suavemente. «Ven aquí, Mateo». El niño dudó un instante. Luego corrió rápidamente y se sentó en el medio donde Isabela le había guardado un lugar. Cuando la puerta del coche se cerró, Mateo olió un ligero aroma, el olor a mantas limpias, a pan recién horneado. Al pequeño, Elí durmiendo y al hogar, nadie necesitó decir nada más. El coche se puso en marcha, sus neumáticos crujiendo sobre la nieve húmeda, dejando atrás el hospital, que había estado ligado a tanto dolor y lágrimas. A través de la ventana, Mateo vio la ciudad que despertaba lentamente. Las cafeterías volvían a abrir, tenues columnas de humo salían de las chimeneas. Los limpiadores de nieve estaban trabajando, la tenue luz de finales de invierno se filtraba por cada pequeño hueco de las calles. Delante de ellos el camino se extendía recto, conduciendo a una pequeña casa que Adrián había reformado desde los días en que Isabela estaba en el hospital, una casa de verdad con un tejado rojo oscuro, un pequeño jardín con margaritas silvestres y una habitación propia para Mateo por primera vez en su vida. Mateo apoyó la cabeza en el hombro de Isabela. Sus ojos se cerraron suavemente. Por primera vez no necesitaba vigilar su sueño. Ya no oía el aullido frío del viento en medio de la noche. Por primera vez sabía lo que significaba pertenecer. Detrás de ellos, el largo invierno finalmente había cedido. Delante de ellos, una nueva luz tenue pero persistente dibujaba un futuro con el que Mateo nunca se había atrevido a soñar. Levantó la cara recibiendo los primeros rayos de sol de la primavera.
El calor del sol era suave como tocando su pequeño corazón, que había pasado por tantas tormentas, y Mateo, por primera vez en su vida, susurró para sí una palabra simple pero sagrada: hogar.